segundo, todos los procedimientos administrativos de cualquier índole, ¿no? Estos decretos de urgencia han sido ampliados por el decreto de urgencia 76-2020 y por el 53-2020, y el día de hoy, si no me equivoco, por decreto supremo 67-2020, también se ha efectuado, o se ha aprobado su suspensión o su prórroga hasta el día 10 de junio. ¿Y qué es lo que está suspendido? Procedimientos administrativos sujetos al silencio positivo, procedimientos administrativos aduaneros, fiscalizaciones y citaciones, y recursos impugnatorios. Y esto va a colación de lo que voy a decir a continuación, porque la mesa de partes virtual de la Administración Aduanera, vamos a ver, prevé la posibilidad de presentar recursos de reclamación. Entonces, ¿cómo conjugan estos dos temas? Y lo otro es, cuando hablamos de procedimientos administrativos de cualquier índole, podríamos incorporar dentro de procedimientos administrativos de cualquier índole a cualquier régimen aduanero que tenga vencimiento, es decir, un régimen de admisión temporal se entiende directamente suspendido en su plazo por el COVID y por estas normas, un régimen de depósito que vencía en este plazo, se entiende suspendido por los efectos de estas normas. No hay una indicación directa de que esto sea así, habrá que verlo en cada caso en concreto, pero sí, por lo pronto, llama la atención. De hecho, el Decreto Supremo 67-2020 hace una referencia final a la posibilidad de que las entidades puedan establecer qué procedimientos no se encuentran sujetos a suspensión de plazos. Y la Administración Aduanera hasta la fecha o hasta el momento que nosotros hayamos detectado, no ha emitido una comunicación mediante la cual diga es tal o cual procedimiento no se encuentra dentro de esta suspensión de plazo. Y dentro de ellos tenemos inclusive regularización de exportaciones, etcétera, etcétera. Pero un tema que quería puntualizar es, ok, se entienden suspendidos los plazos, pero ¿qué pasa con los plazos relativos a la obligación tributaria aduanera? ¿Qué pasa con el plazo de prescripción? ¿Está también suspendido o no? Recuerden que con la modificación de la Ley General de Aduanas, la más reciente, se incorporó un cambio sustancial a los plazos de prescripción de la obligación tributaria aduanera. Lo que antes teníamos como un mismo plazo, que era determinar y cobrar tributos aduaneros, se cambió por dos plazos, uno para determinar y otro para cobrar la obligación tributaria aduanera. También teníamos una norma que, bueno, creo que no es el momento de cuestionar su constitucionalidad o no, que era una disposición transitoria que te decía que aquellos plazos que no hubieran prescrito o estuvieran en etapa de prescripción, pero que no se hubiesen notificado, o si hubiesen notificado recién al inicio de la vigencia de la modificación de la Ley General de Aduanas, computaban el plazo nuevo de la Ley General de Aduanas. Entonces, ¿qué pasa con la prescripción en todo este contexto? De hecho, la prescripción, si la entendemos como figura jurídica, como institución jurídica, es un derecho del administrado de defensa frente a la administración por inacción, que lo que hace es no extinguir la obligación, pero sí la facultad de cobro de la administración. Entonces, en principio uno diría, oye, ¿por qué por qué se tendría que suspender la prescripción? Y ahí lo que tendríamos que hacer es revisar el numeral 2 del artículo 46 del Código Tributario, que nos dice que se suspende el cómputo del plazo de prescripción cuando la administración aduanera se encuentre imposibilitada de cobrar. Y ¿se encuentra actualmente la administración imposibilitada de cobrar? Esa es una pregunta que dejo en el aire. De hecho, ya salió un informe de la SUNAT diciendo de que los efectos de la prescripción o los efectos de la suspensión por esta circunstancia en la prescripción es que básicamente se suspende el plazo de prescripción, ¿no? Y alegando justamente el artículo que les comento del Código Tributario. Ahora,
para la obligación tributaria aduanera en sí misma. En varias partes por lo menos de la región, y puedo comentar el caso de Colombia. Justo estuvimos en un webinar con la Oficina de Colombia hace poco. Se ha presentado o se ha aprobado una facilidad al contribuyente aduanero, que es la suspensión del pago de obligaciones tributarias aduaneras. No solo la suspensión, sino el aplazamiento en algunos casos, ¿no? En el Perú eso no se ha dado, ¿sí? Ahora, sí, si recordamos las normas de suspensión, hay una específica que habla de la ejecución de garantías. Entonces, en el contexto de que nosotros estuviéramos en un despacho anticipado garantizado, despacho garantizado, la realidad es que si yo no pago la obligación tributaria aduanera, aun cuando exigible, la administración no me va a poder cobrar porque no va a poder ejecutar las garantías. ¿Y cuál es el efecto de esto? El primero es que se van a computar intereses moratorios. La TIM, como ustedes saben, fue modificada, fue variada, se redujo. eh, y lo único que sucede en este caso es que se computan intereses. Y ahora, ¿qué pasa con la carta fianza o la garantía que otorgaría la administración, que de hecho tenía un vencimiento? También hay un correlato en la modificación de las normas relativas a la ejecución y en las garantías, que dice que se suspenden y se amplían los plazos por el plazo de, de esta suspensión y de este tema de COVID, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quería decir. Ahora, ¿qué ha sucedido de cara a la digitalización de la administración tributaria? Lo que ha sucedido es que se ha aprobado la mesa de partes virtual de la administración. Y bueno, uno tendería a pensar de que esto debía hacerse hace tiempo, pero gracias a Dios estamos ya en el camino de poder tener muchos procedimientos que antes eran presenciales, ahora de manera virtual. Ahora, todos los procedimientos pueden ser susceptibles de conducirse a través de la mesa de partes virtual. La norma misma establece claramente que hay procedimientos que no se pueden llevar a cabo a través de de la mesa de partes virtual. Por ejemplo, los que dan inicio a un procedimiento de aprobación automática, salvo una mención expresa en la norma, presentar declaraciones u otros documentos que se tienen que hacer a través de la clave SOL, o algunos otros que se tengan que hacer a través o en forma presencial. Y acá hay un tema, ¿no? O sea, hay algunas declaraciones o hay algunas comunicaciones que tiene que hacer el contribuyente a la administración tributaria que no van a poder efectuarse a través de esta solución y que tienen una incidencia importante en la determinación de tributos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el artículo 2 de la ley del IGB, el artículo 2 de la ley de IGB, en los incisos B o por ahí, establece la posibilidad de inafectar el IGB que grava la utilización de servicios, por ejemplo, por pago de regalías, cuando estas regalías ya fueran incluidas en el valor en aduanas. Pero para que tú obtengas esa inafectación, tenías que cumplir con presentar una comunicación a la administración donde establezcas claramente que el valor en aduanas fue pagado o afecta algunas importaciones efectuadas con anterioridad, ¿no? Entonces, este documento o esta comunicación no se puede presentar en este momento. Es relevante porque esta solución lo que hace es resolver un problema real, que es la doble imposición de IGB para una misma operación. Y esto no se puede efectuar en este momento. ¿Ok? Entonces, hay que ver en cada caso qué cosa está incluido dentro de esta mesa de partes virtual. Lo voy a ver muy rápidamente en las siguientes láminas, pero lo que quería comentarles es un poco cómo es el funcionamiento de la mesa de partes virtual, ¿no? Lo primero es que los documentos presentados hasta las 00 horas, entre las 00 horas y las 16:30, se entienden entregados el mismo día hábil. El mismo concepto de una mesa de partes no virtual, a las 4:30 cierra, y si se presentan hasta las 4:30, se entienden presentados en el mismo día hábil.
Los que se presenten de las 4:30 hasta las 11:59 se entienden ya parte del día hábil siguiente, ¿no? Los documentos que se presenten sábados, domingos y feriados se consideran presentados al primer día hábil siguiente, ¿no? Y ahí, bueno, se podría discutir por qué hay un límite horario si en realidad el trámite es virtual, ¿no? Pero bueno, esas son las normas que ha establecido la administración. ¿Y qué necesito yo para poder entrar a la mesa de partes virtual? Un correo electrónico registrado en la clave Sol, ¿no? O registrar uno independiente en la mesa de partes virtual, registrar toda la información que la mesa de partes virtual requiere y adjuntar los archivos conforme a las instrucciones, cantidad y tamaño establecido para cada uno de los procesos, ¿sí? Los documentos que se presenten incumpliendo cualquiera de estos requisitos se entienden por no presentados, ¿sí? La mesa de partes virtual va a asignar un número de expediente para poder seguir su trámite, y el cumplimiento de los requisitos específicos para cada uno de los procedimientos también impedirá el uso de la mesa de partes virtual. Lo que estoy mostrando ahora son los procedimientos especiales o específicos que tienen requisitos específicos en la mesa de partes virtual, ¿no? Y tenemos categorizados los procedimientos en función de su objetivo, ¿no? Tenemos procedimientos relacionados al RUC y comprobantes de pago, afectación de tributos, etcétera. Procedimientos vinculados a la obligación tributaria o con la deuda tributaria. Y dentro de estos tenemos el procedimiento de reclamación. Entonces, como lo dije anteriormente, las normas de suspensión de plazos prevén que los plazos para las impugnaciones se encuentran suspendidos. Ahora, ¿cómo hace match esto con el procedimiento de reclamación? E incluso con la alzada de apelación al Tribunal Fiscal, ¿no? Ya no hay una mesa de partes del Tribunal Fiscal, no hay una forma de cumplimentar los procedimientos frente al Tribunal Fiscal, pero pareciera que si necesitamos presentar una reclamación, podríamos utilizar esta herramienta para hacerlo. No descarto que igualmente podamos considerar que los plazos se encuentran suspendidos, ¿no? Y hay que ver en cada caso. Ahí tenemos procedimientos vinculados a devoluciones, y acá son básicamente devoluciones de tributos internos, si se dan cuenta, ¿no? Pagos indebidos o en exceso, pero de tributos internos, impuesto selectivo al consumo, devolución de IGB. También tenemos el procedimiento para la recuperación anticipada del IGB, devolución definitiva del IGB. No voy a cansarlos con una revisión exhaustiva de todos estos procedimientos, pero sí hay algo que me llamó la atención. En sede aduanera, si ustedes recuerdan, la Intendencia de Aduana Marítima del Callao compartió con la mayoría de operadores, gente vinculada al mundo del comercio exterior, una serie de correos y números de teléfono para poder lograr una atención virtual. De hecho, todos estos contactos estaban relacionados a operaciones relativas al despacho de mercancías. Pero yo me ponía a pensar, o sea, si pensamos un poco en el momento del año en el que estamos, ya muchas empresas deben haber cerrado sus estados financieros. Y hay muchas otras que seguramente han venido declarando valores provisionales porque justamente existían algunas circunstancias relacionadas a los estados financieros que hacían que no pudieras tener el valor definitivo ya determinado, ¿no? O ya determinado al momento del despacho. Entonces, ¿qué sucede si es que en este contexto se determina un pago indebido o en exceso por parte del administrado? ¿Podría utilizar este procedimiento para solicitar la devolución de ese pago indebido en exceso y no pasar por el procedimiento de recaudación específico? A mí me quedan las dudas. Ahora, lo que sí creo que no se va a poder hacer es solicitar una compensación. De hecho, ninguna de estos procedimientos prevé la compensación de deudas aduaneras. Así que si dentro de la estrategia de la compañía se encontraba tratar de compensar los pagos indebidos o en exceso, la realidad es que en este momento no se va a poder hacer.
¿Qué otras cosas llamaban la atención? Porque en realidad eso está básicamente pensado, o es mi opinión, está pensado en tributos internos. ¿Qué sucede? Ayer Erika nos comentó un poco de los certificados de origen y el tema de la aplicación de certificados de origen electrónicos. Pero ¿qué sucede si es que yo no tengo el certificado de origen en este momento? Lo que podría hacer es una aplicación retroactiva de la preferencia arancelaria, pero no hay ninguna forma en que lo pueda hacer en este momento, ¿no? Y teniendo en cuenta de que probablemente las limitaciones que existen en este momento se vayan a dar más en el futuro, convendría ver la posibilidad de que estos procedimientos específicamente aduaneros tengan la misma suerte que los procedimientos de tributos internos. Eh, Eso, lo otro, y también asociado al plazo de fiscalizaciones, este, lo, lo primero que me llamaba la atención es, también Irma habló hace unos minutos de la fiscalización por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de la fiscalización del 1492, pero perdió la oportunidad de decir cómo va a ser la fiscalización en este contexto, ¿no? O sea, vamos a atender a una fiscalización que ya no va a ser necesariamente presencial. El trabajo de gabinete siempre se ha hecho en gabinete, pero hay un componente de trabajo de campo que se va a tener que ver cómo se va a hacer en el mundo post-COVID, ¿no? Para terminar y no cansarlos demasiado, me pidieron hablar del régimen de aplazamiento y fraccionamiento que ya comentó de alguna manera Erika el día de ayer, ¿no? Bueno, solamente una pincelada de este régimen. Lo primero es que fue aprobado por decreto legislativo 1487 y que lo que prevé es un aplazamiento de las deudas por 6 meses y aplazamiento y fraccionamiento hasta en 36 cuotas. ¿Qué deudas en lo que atiene al mundo aduanero se encuentran dentro de esta posibilidad de aplazamiento o de fraccionamiento? Son aquellas deudas tributarias aduaneras que se encuentren contenidas en liquidaciones de cobranza pendientes de pago. Ese es el primer requisito. Y que adicionalmente están vinculadas a una resolución de determinación o una resolución de multa de la tabla de sanciones aplicables a las infracciones de la Ley General de Aduanas. Entonces, como decía Erika ayer, la obligación tributaria aduanera que nace de la DAM, que está en el formato C, no es posible de ser materia de acogimiento. Igual tenemos, acuérdense lo que ya comenté, del tema de la ejecución de la garantía, que en este momento no es posible, ¿no? ¿Qué otras deudas aduaneras son posibles de acoger a este régimen? Los saldos de aplazamiento de fraccionamientos anteriores, otorgados con carácter particular, ¿no? Vigentes o con causal de pérdida a la fecha de la presentación de la solicitud de acogimiento, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación podríamos dar acá? Primero, ver la posición de la compañía, ver cuál es la posición de la compañía respecto de sus deudas tributarias aduaneras, qué liquidaciones tiene en materia de contencioso, qué tan fuertes son sus puntos o sus argumentos respecto de de esta discusión contenciosa con la administración, y ver la posibilidad de, si fuera necesario, recurrir a este régimen de aplazamiento y fraccionamiento. Lo demás, muy rápido, lo tienen aquí y lo van a compartir. La tasa de interés es 40% de la TIM vigente, ¿no? Es decir, la TIM está en 1%, es 0.4, ¿no? Por ciento. Es un interés a rebatir mensual. La forma de acogimiento lo tienen acá. De hecho, los chicos del CDA van a compartir esta información con ustedes, así que no me voy a detener mucho tiempo en esto. Y bueno, los supuestos de pérdida son parecidos a los de los fraccionamientos regulares, que es cuando se dejen de pagar el íntegro de 2 cuotas consecutivas o no se mantengan o renueven las garantías otorgadas a favor de la SUNAT. Este régimen de fraccionamiento, a diferencia de los otros que fueron o que han sido promulgados con anterioridad en el pasado, como el RECIT, para quienes tienen recordación de este fraccionamiento, no prevé la inaplicación de multas, reducción de multas o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, ese ha sido uno de sus mayores cuestionamientos.
Bueno, con eso yo los dejo para darle paso a Julio y que pueda desarrollar el tema que tiene en su cargo. Gracias. Gracias, Joseph. Gracias por tu presentación. A continuación, damos paso a Julio Alupe, él es socio líder del área de comercio exterior y aduanas del estudio Rodrigo Elías y Medrano, miembro número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y presidente de la Asociación Peruana de Derecho Aduanero y Comercio Internacional. Adelante, Julio. No, pero para la voz y el... Te escuchamos, Julio. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, Julio. Ya, lo que pasa es que no activó la cámara, creo, ¿no? A ver. Ahora sí, perfecto. Ok. Bueno, nuevamente y ahora para los últimos temas de cierre y reiterar el agradecimiento al CDA por la invitación. Yo solamente como algunos temas de coyuntura, finales, pero importantes, y algunos se cruzan con lo que ya hemos estado conversando también. Primero, yo quería referirme a la activación de plazos suspendidos, ¿no? Ya Joseph mencionó el tema de la suspensión de plazos y los efectos que en aduanas esto genera, pero yo quiero hacer una reflexión complementaria. En estos momentos, sobre todo, es muy importante contar con la posibilidad de suspender plazos, tanto para la administración como para el administrado, por los problemas que particularmente cada empresa pueda presentar de conectividad, etcétera, problemática que siempre puede haber y que le impide, ¿no?, generar pedidos, solicitudes, ejercer derechos de defensa, etcétera. Pero lo que no puede perderse de vista es que la suspensión del plazo es un derecho. Y los derechos yo puedo decidir si los ejerzo o no. Entonces, desde el punto de vista del administrado, y más allá de que yo tenga derecho a contar con un plazo suspendido en estos momentos, yo puedo decidir si cuento con el tema tecnológico, la conectividad con la administración, cuento con todas las pruebas, cuento con todo mi personal listo para poder interactuar y generar el documento, el pedido, la solicitud, el reclamo, etcétera. Yo puedo y tengo todo el derecho de hacerlo, de no optar por este derecho de suspender mi plazo, sino presentar mi pedido, mi solicitud, mi recurso, etcétera, como decía Joseph, a través ahora de esta ventanilla virtual. Pero la contrapartida también debería ser que si el Estado tiene la posibilidad que tiene el administrado de poder interconectarse y dar respuestas y dar soluciones y analizar documentos de manera virtual y generar con eso las respuestas que se buscan dentro de los plazos que tienen, debería ser, ¿no? Tanto en lo que son reclamos, fiscalización es un poco difícil, pero lo debería ser. Pero yo creo que la respuesta no debería ser, como se ha verificado en algunos casos, que yo como administración, perdón, no puedo resolverte, no puedo atenderte tu pedido porque está suspendido los plazos, ¿no? Porque el derecho no puede convertirse en un perjuicio. Y por ejemplo, ¿qué estaba pasando? Que en el caso de mercancías de importación restringida, cuando se solicitaba el permiso de alguna entidad sectorial, no te lo daban porque decían que los plazos estaban suspendidos. Y la mercancía seguía en zona primaria acumulando días de sobrealmacenaje y son sobrecostos, por supuesto, que el Estado no va a pagar, ¿no? Y eso está mal, porque hay casos, hay autoridades que se han estado trabajando, ¿no? Por ejemplo, caso concreto de la Oficina de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, que durante el periodo de pandemia ha estado
emitiendo autorizaciones para importación de estas mercancías fiscalizadas. La oficina de OEA, por ejemplo, de certificaciones de operador económico autorizado, también está funcionando, y justo conversaba con ellos el otro día y me decían que en este periodo han emitido 5 certificaciones de OEA, con lo cual sí se puede, ¿no? Pero lo que no está bien es convertir un derecho en un perjuicio. Eso, como concepto, no debería pasar. Y otro tema importante que ya tiene que ver con la activación de plazos suspendidos es que, como mencionó Joseph también, se ha establecido que cada entidad, a través de la resolución de su titular, en este caso aduanas, podría ser una resolución de SUNAT, pueda ir poco a poco levantando las suspensiones para procedimientos específicos. Hasta ahora no ha salido una resolución en ese sentido, pero ya están saliendo resoluciones, como por ejemplo la que menciono acá, que es la resolución ministerial 160 de Produce, que salió publicada el domingo pasado, si mal no recuerdo, en donde la cual Produce señala dentro de un listado de procedimientos que se levanta la suspensión, por ejemplo, la emisión de constancia de cumplimiento de reglamento técnico para importación, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es estar pendientes cuando salga esta resolución y no confundirnos con los comunicados que emite de buena fe la aduana respecto a la suspensión de plazos. Porque la aduana lo que está haciendo es alinear sus comunicados con el plazo de vigencia del estado de emergencia. El estado de emergencia hasta este momento está establecido hasta este domingo 24 de mayo. Seguramente va a ser prorrogado. Ya la suspensión de los procedimientos ha sido ampliada hasta el 10 de junio. Y el estado de emergencia va a seguir siendo ampliado. Con lo cual, lo que va a pasar es que vamos a tener, ¿no?, estado de emergencia que va a seguir ampliándose, y en paralelo, las entidades por su cuenta, por separado, van a ir liberando procedimientos, ¿no? Y lo que tenemos que tener presente es que los plazos que están suspendidos han corrido en cuanto a los días hasta que se suspendieron, y que ya caso por caso habrá que ver cuántos plazos quedan o cuántos días quedan. Porque cuando se activen los procedimientos en base a la resolución SUNAT, que aún no sale, pues si me quedaba un día, al día siguiente tendré que presentar lo que deba presentar, porque si no estaré fuera de plazo con las condiciones o con los problemas o consecuencias que eso me puede acarrear, ¿no? Entonces, esto era en cuanto al tema de los plazos. Otro tema importante que yo veía y que se nos está pasando por el tema de la urgencia, y como siempre lo urgente nos posterga lo importante, es que si bien tenemos marchas blancas, ¿no? Y ayer Erika nos comentaba que habían 2 marchas blancas, una de inicio del año, que estableció que no se iban a aplicar sanciones para algunas infracciones de la nueva tabla de infracciones que empezó a regir el 1 de enero, y que ciertamente ya esta marcha blanca de inicio ha ido venciendo en algunos plazos, y tenemos otra nueva marcha blanca, la segunda, que le podríamos llamar marcha blanca COVID si queremos, ¿no?, que establece también algunas, o la inaplicación de sanciones para algunas infracciones leves, ¿no?, que más o menos son como el 40% de las infracciones totales. Pero lo que se quedó pendiente en el tintero, pero sigue en la agenda y no debemos olvidarnos, es que no tenemos un régimen de gradualidad para reducir sanciones como sí lo teníamos con la tabla anterior con vigencia el 31 de diciembre. Y esto es importante porque si bien la tabla de infracciones actualmente en vigencia contiene dentro de sí alguna gradualidad para algunas infracciones, las infracciones más onerosas, las que impactan más al sector privado, no tienen posibilidad de reducirse, porque no ha sido aprobado un régimen de gradualidad como lo teníamos antes. Por ejemplo, estoy hablando de la multa por incorrecta declaración aduanera del
200% del tributo dejado de pagar, la multa por incorrecta clasificación arancelaria, la multa por haber solicitado y obtenido indebidamente el drawback, ¿no? Que son, dentro de todo, ¿no?, de las multas más onerosas. Esas multas no tienen posibilidad de ser reducidas. Lo que sucede es que por todo esto que estamos viviendo, las importaciones van pasando, hay pues una gran mayoría de canales verdes, y esto se advierte en fiscalizaciones posteriores, y las fiscalizaciones están paradas, porque están suspendidas, porque no se pueden llevar a cabo. Pero en algún momento se va a reactivar, ¿no? Entonces, sí deberíamos seguir poniendo el tema en la mesa, porque no se nos puede olvidar, no se nos puede pasar, ¿no? Y deberíamos aprovechar este tiempo en que todavía no hay fiscalizaciones y no hay un impacto concreto para que se active y se apruebe este régimen de gradualidad. ¿Por qué es importante contar con un régimen de gradualidad? Ya para terminar este segundo punto. Primero, porque incentiva la subsanación voluntaria de la infracción que se cometió. Segundo, porque al subsanar la infracción cometida, pues lo que se está haciendo es cumplir con el requerimiento legal establecido por la norma, que es el objetivo de la misma. Y tercero, porque se evita que la autoridad, ante un pago voluntario, no utilice pues, los recursos escasos que tiene para hacer fiscalizaciones e investigaciones, cuando esos recursos podrían ser utilizados para otras cosas que también tengan que ver con la labor de la autoridad. Entonces, en realidad, no hay una justificación para que el régimen de gradualidad no se apruebe, debería aprobarse y debería partirse del piso que se tenía cuando, mínimo si queremos, ¿no?, de las infracciones que estaban consideradas antes en ese régimen de gradualidad anterior que desafortunadamente ya no está en vigencia. Y el tercer tema que quería comentarles está relacionado con la reanudación de actividades y lo que es la fase 1, y concretamente la producción temporal para atender órdenes de compra vencidas o por vencer. Este es un tema importante porque antes que salir esta fase 1, siempre se tenía la duda de si se podía producir para exportar, porque se decía, no, pues, pero el comercio exterior no ha parado, ¿no? En realidad se dice que el transporte de carga de salida está permitido, y en realidad se tenía como pensado que se podía producir para exportar. Pero en realidad, si ponemos a analizar bien esto, lo que se permitía en relación al transporte de carga eran las actividades conexas al transporte, pero no la producción. Estamos hablando de transporte versus producción. Estamos hablando de logística de exportación versus producción. Mi instituto aclaró que yo podría, por ejemplo, en exportaciones, acondicionar, ¿no?, la carga para que sea despachada para exportación, pero no puedo producir. Ahora, en la fase 1, sí se permite la producción temporal para atender órdenes de compra vencidas o por vencer, órdenes de compra, por cierto, del exterior, de clientes del extranjero, ¿no? Acá, un tema importante es la palabra temporal, y con eso el gobierno ha querido acotar, ponerle un finito, ponerle un límite al tema de la producción, porque también tenemos el problema que si yo abro para producir y no tengo un límite, voy a hacer lo que el gobierno no quiere, de seguir eventualmente propiciando el contagio, etc., ¿no? Entonces, producción temporal para atender órdenes de compra vencidas y por vencer. ¿Y en dónde está la temporalidad? ¿No? Y acá hay una forma de entenderlo, que es, yo puedo atender todas aquellas órdenes de compra vencidas o por vencer antes de la entrada en vigencia de la fase 1, es decir, hasta el 3 de mayo, perdón, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces,
todas las órdenes de compra que yo tenía colocadas hasta ese momento, ¿no? Una interpretación podría ser, en efecto, yo puedo atenderlas, ¿no? Hay una segunda interpretación que he escuchado por ahí que también dice, no, pero cuando dice por vencer, en realidad pueden ser órdenes de compra colocadas en cualquier momento, inclusive después de la entrada en vigencia de la fase 1, porque siguen por vencer. Porque claro, la orden de compra que recién me colocan el día de hoy siempre debe estar por vencer, en el futuro, ¿no? Pero a mí en lo personal eso no me suena muy bien atado al tema de la temporalidad, porque ciertamente lo que se ha querido es acotar esta posibilidad de producción y no dejarla abierta, ¿no? Por ejemplo, declaraciones que ha tenido el ministro de Comercio Exterior, de alguna manera, no lo ha dicho expresamente, pero de alguna manera creo que se están orientando hacia eso, a entenderlo de esa manera, y además también ya con todo lo que ha pasado, creo que hay que ser conservadores, porque digamos, se corren el riesgo las empresas que decidan producir temporalmente para exportar, por ejemplo, bienes que no son esenciales, ¿no? Se corren el riesgo de que después tengan investigados por SUNAFIL, que sean investigados o revisados por la municipalidad y le cerraron la planta, ¿no? Entonces, me voy a meter en un lindo procedimiento de reclamo, pero con mi planta cerrada, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Y también yo creo que lo que debería analizar MINCETUR, en un caso por caso también, porque acá lo que se ha establecido, el mecanismo es, se presenta la solicitud ante Produce. Ojo que, me había olvidado de mencionar, ya se ha establecido como un protocolo, ¿no?, de focalización, etcétera, de las actividades de producción temporal para atender órdenes de compra de productos no tradicionales, ¿no? Y la pregunta era, ¿y qué pasa con los tradicionales? Los tradicionales, que es una división bastante antigua, ¿no?, que ya existe, no sé, los 70 creo, que habla de exportaciones, tradicionales, no tradicionales. Dentro de los tradicionales están, por ejemplo, los productos pesqueros, agrícolas, mineros, petróleo, etcétera, respecto de los cuales de alguna manera ya hay protocolos específicos, ¿no? Pero en los no tradicionales están, por ejemplo, lo agropecuario, algunas cosas pesqueras específicas, textiles, químicos, metalúrgica, que no tienen un protocolo específico y que en todo caso se regirán por el protocolo macro general establecido por el MINSA, ¿no? Entonces, el trámite se inicia en la ventanilla de Produce deriva el expediente al MINCETUR, el MINCETUR evalúa la condición de exportador de la empresa y también las órdenes de compra que se les sean presentadas, vencidas o por vencer. Ahí es que la autoridad verá la fecha de colocación de las órdenes de compra y verá si son antes del 3 de mayo o después, y a ver qué criterio viene aplicando, ¿no? Pero también hay que tener en consideración, y eso es bueno que el MINCETUR lo pueda ver también caso por caso, que, primero, si la finalidad era que se cuente con órdenes, o sea, no perder clientes del extranjero, porque las órdenes que ya están vencidas son pedidos que me han cancelado, porque yo no he podido abastecerlas como exportador. Pero si se reactivan y yo de alguna manera logro no perder, mantener al cliente por mecanismos de control del cliente del exterior, tranquilamente me pueden reactivar la orden, pero con fecha de hoy, pero está relacionada con una orden de compra vencida de hace 3 semanas o un mes. Entonces, en realidad, está relacionado con lo anterior, y si el criterio va a ser vencido por vencer antes de la entrada en vigencia del 080, hay que atender eso, igual como que habría que atender esos contratos de suministro prolongados y periódicos, normalmente anuales, ¿no?, en los cuales se van sencillamente en base a algo que se pactó, por ejemplo, en enero, que rige todo el año, se van abasteciendo periódicamente y sin necesidad de órdenes de compra necesariamente, porque el contrato ya está establecido. Están los términos contractuales, el INCOTEM, el precio, etcétera, se despacha nada más, ¿no? Entonces, aunque se generen órdenes de compra con fecha actual, tienen su origen en pedidos anteriores,
¿no? Eso también es algo que debería atender el MINCETUR para autorizar esto, porque lo que se quiere es no perder clientes de afuera, ¿no? Y tampoco perjudicar más al sector exportador, que ya está bastante golpeado, ¿no? Y lo último, no sé cómo voy de tiempo, Elías, creo que me queda un minutito, era, ya no aparece acá, pero lo quería mencionar como un tema de reflexión que mencionaron Irma y Erika en relación con el 1492, ¿no? Y el papel de MINCETUR, ¿no? MINCETUR lo teníamos relacionado con el comercio exterior para temas de origen, ¿no? Que es la autoridad competente, para temas de salvaguardias, quizás, ¿no? Para el establecimiento de salvaguardias, pero en realidad no tenía un rol preponderante. Con el 1492 se le ha dado un rol verdaderamente preponderante al MINCETUR, pero sobre todo tiene que generarse un mecanismo de sanciones, que la norma dice hasta 10 UITs, pero es hasta 10 UITs, ¿no? Y debería establecerse un mecanismo para establecer si me van a poner una UIT, 3 UIT, 5 UIT o 10 UITs, ¿no? Un régimen sancionatorio similar a lo que ocurre, por ejemplo, en Indecopi, ¿no? Donde hay un jurado o un comité que en base a criterios que tienen que establecerse, y el instituto tendrá que establecerlos, de reiterancia, de grave afectación al bien jurídico tutelado, etcétera, se establezca esta cuantía, ¿no? No sé si en paralelo también se establezca un régimen de gradualidad o no, pero creo que cuando esto entre en vigencia, los operadores de comercio exterior van a estar enfrentados a un mecanismo infraccional al que no están acostumbrados, ¿no? Y eso vamos a ver cómo se traduce en realidad en la práctica, porque va a ser nuevo, ¿no? Entonces debería establecerse eso y debería así generarse con mucha claridad cuáles son estos criterios para graduar caso por caso la sanción, porque sí pareciera que va a ser distinto a una tabla de sanciones en aduanas, que estamos acostumbrados siempre con sanciones específicas y puntuales, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Agradezco la invitación y quedamos ya a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias por la presentación de Julio. Ahora vamos a pasar al tema de las preguntas. Rápidamente, Erika Caballero será la primera en resolver las preguntas del público. Erika, te escuchamos. Sí, gracias, Elías. La primera pregunta que nos hacen está referida a las sanciones que determinará el MINCETUR. Nos preguntan si es que estas sanciones implicarían o afectarían la evaluación que hace la aduana en la categorización de los operadores de comercio exterior, las categorías ABC. Por esto es necesario que recordemos que en el 2018, cuando se emite el decreto legislativo 1433, se introduce este nuevo concepto de categorización de operadores, que lo que hace es separar a los operadores de acuerdo a su nivel de cumplimiento y otorgarle algunas facilidades para su normal desarrollo. Esta categorización fue desarrollada luego con más detalle en el reglamento, en las modificaciones al reglamento de la Ley General de Aduanas, y finalmente, el 30 de enero de este año, digamos que ya se dieron los detalles finales de cómo funcionaría esta categorización. Así pues, se aprobó la resolución de Superintendencia 023-2020 SUNAT, que aprobó el Procedimiento General, Autorización y Categorización de Operadores de Comercio Exterior, el DESPA-PG 24, versión 4. ¿Sí? En esta norma se establecen los criterios para poder realizar la categorización de estos operadores. Así, la norma nos dice que la categoría va a depender del nivel de cumplimiento de cada operador.
¿Y cómo se mide este nivel de cumplimiento? Pues a través de la revisión del historial de infracciones cometidas por el operador y la cantidad de operaciones realizadas, ¿sí? Entonces, este procedimiento trae un anexo con algunas fórmulas un tanto complejas que nos permiten saber cuántas, o más bien, cuál es la categoría de cada operador de comercio exterior. Y aquí está el punto que responde a la pregunta. ¿Cuáles son las infracciones a tomar en cuenta según este procedimiento? Son aquellas que estén registradas en el sistema informático de la Administración Aduanera. Ojo, Administración Aduanera, y por el momento no se habla de ninguna otra entidad del Estado que debamos tomar en cuenta para las infracciones. Además, tenemos que recordar que cuando se hace el conteo de las infracciones para efectos de la categorización, lo que se toman en cuenta son las liquidaciones de cobranza que figuran en el sistema de SUNAT y las sanciones de suspensión que pudieran haber ocurrido. Entonces, las sanciones que pudiera imponer el MINCETUR en el marco del Decreto Legislativo 1492, en tanto no estarían reflejadas en el sistema de SUNAT, pues no deberían ser tomadas en cuenta para la categorización. Ahora, es cierto que todavía tenemos que esperar al reglamento, yo creo que se va a inclinar por ese lado, pero igual tenemos que esperarlo. Tenemos una segunda pregunta que nos dice, soy importador y compro en Incoterms CFR o CIF. Por lo tanto, cuando llegue la carga a nuestro país, ¿tendré que hacer algún pago adicional? ¿Sí? Esto, entiendo yo, está enfocado en la pregunta en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1492 que nos dice, que nos habla de los conceptos que tiene que incluir el documento de transporte. ¿Sí? Recordemos que en los Incoterms CFR, CIF, es el importador, el vendedor, el que asume el costo del flete, el que contrata el transporte, y por tanto, el flete debería salir desde origen. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El precio no debería verse afectado por esa disposición, pues lo que nos dice la norma, el decreto legislativo, es que se debe incluir dentro del documento la descripción de los servicios, pero no debería implicar un pago adicional, ¿sí? Yo considero que no tendríamos que hacer un pago extra por hacer esta inclusión. Sin embargo, nuevamente estamos esperando que nos dice el reglamento para saber qué conceptos adicionales tendrían que estar acá, ¿no? Y bueno, estas son las dos preguntas que tenía Elías. Muchas gracias. De acuerdo, gracias, Erika. Ahora, Irma, pasamos a ti. Elías, acá tengo unas preguntitas. Voy a empezar primero. La primera dice, el módulo de información está dentro del decreto legislativo 1492 y quiero precisar nuevamente, qué pena no tengo la... ¿Puedo compartirlo, no, Elías, para ver ese tema? Sí, sí, por supuesto. Ya, denme un segundo, entonces voy a abrir mi diapositiva para poder explicar. Acá está. Bien. En realidad el módulo de información, y eso es algo que quiero responder aquí, el módulo de información data de muchos años atrás. Como lo indica esta diapositiva, nace con la ley 28977, que es la ley de facilitación de comercio exterior del 9 de febrero del 2007. Lo que pasa es que esa ley de facilitación de comercio exterior primero generaba un módulo de información liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y solamente hacía mención a los servicios aeroportuarios y portuarios. Por lo tanto, eran los almacenes aduaneros los que de manera mensual
y actualizada, enviaban esta información con su tarifario al Mincetur, porque tenían una sanción de 5 ITs, hasta 5 ITs. Sin embargo, esta ley después va a ser modificada el año 2014, solo en lo que es parte de multa, hasta 5 ITs. Finalmente se modifica por la 30809, que es del 2018, en que este módulo de información se retira ya la competencia del MTC y se le brinda la competencia al Mincetur. Es decir, a partir del 7 de julio del 2018, con la dación de la ley 30809, es el Mincetur quien toma a cargo este proceso, este módulo, y además se modifica la norma y es aquí justamente cuando se señala cuáles van a ser esos obligados. Antes, el 2007, no existía una lista de obligados, sino aquellos que prestaban servicios aeroportuarios y portuarios y entraban en esa categoría los almacenes aduaneros directamente. Pero ahora, con esta norma de 11 años después, ya se está mencionando como obligados, entre otros, a las líneas navieras, a las líneas aéreas o a sus representantes. Están en realidad todos los operadores de comercio exterior. Entonces, el día que se implemente este módulo, que según esta norma tenía un plazo de 360 días y que vencería el 1 de julio del 2020, cuando se implemente, todos estos operadores que están aquí indicados necesariamente tienen que poner en conocimiento sus tarifas, no solamente sus tarifas, sino la descripción de sus servicios, los precios de cada servicio y la lista de los servicios. ¿Y qué es lo que ha hecho el decreto legislativo 1492? El decreto legislativo 1492 únicamente ha modificado una ley que era la 30264, en la que se seguía mencionando al MTC, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y lo que hace es sanear esa disconformidad y ya quitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de toda mención y enfocarse en el Mincetur, ¿no? Y en el tema de las multas hasta 10 UIT. Entonces, el decreto legislativo 1492 únicamente, repito, sanea esa situación, cambia MTC por Mincetur. ¿A partir de cuándo se debería implementar? Según la norma, el 1 de julio del 2020. Según la realidad, no lo sabemos todavía, porque esto depende de la plataforma, de los canales que ponga a disposición, en este caso, Mincetur. Eso en relación, Elías, a la primera pregunta. Acá tengo otra pregunta. A ver, veamos. La otra también va dirigida para mí, veamos. Dice así. Aún hay tiempo para observar el decreto legislativo 1492. Me remito también a la diapositiva en la que mencionaba, en esta diapositiva de acá, que el reglamento, la cuarta disposición final, el reglamento para el cumplimiento del decreto legislativo tiene 30 días, es decir, el 9 de junio del 2020, el Ejecutivo, obviamente con el refrendo del Mincetur, debería estar emitiendo el reglamento. Entonces, si se puede hacer algo, pues definitivamente tendría que ser a una instancia superior, en este caso el primer canal Mincetur, para poder observar cualquier deficiencia, o en todo caso, yo supongo ya que algunos gremios habrán planteado una acción de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1492. Si esto fuese así, entonces estaría ventilándose la causa, como decimos los abogados, ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Y si fuese así, entonces separaría, entiendo yo, podría ser, no lo sé, la dación del reglamento, porque como decíamos, como decimos los abogados, hay sustracción de la materia, carece de objeto el hecho que se emita. No sabemos todavía porque es un tema polémico. Y ¿cómo saber en cuánto tiempo retirará la carga un importador para colocar los gastos en una guía aérea? Una pregunta muy interesante. En ninguna parte del mundo funciona de ese modo. Correcto, efectivamente. Lo que pasa es que en el tema aéreo, el depósito temporal es el punto de llegada, porque el aeropuerto no está actuando como tal, aunque la ley dice que es punto de llegada, pero en realidad el depósito temporal también puede ser punto de llegada. Entonces, si el almacén aduanero es el punto de llegada, donde la línea aérea está entregando su carga y está transmitiendo la responsabilidad al dueño consignatario, en ese sentido, puede ser que la carga se retire de inmediato, si fuera un sistema anticipado, despacho aduanero con canal verde,
o puede ser que se demore porque tengo un rojo, o puede ser un diferido, puede ser un urgente, no lo sé, va a depender mucho. Puede ser un envío de entrega rápida también. Entonces, no hay forma de que se indique cuáles son los gastos que se van a generar ahí. Por lo tanto, el concepto de punto de llegada, desde mi punto de vista, debería estar dentro de lo que se denominaría los gastos aprobados tácitamente por el contratante, por el usuario aduanero, porque en este caso, él decide que su carga tenga levante en el punto de llegada. En este caso, sabe bien que en el tema aduanero, el punto de llegada está designado por la línea aérea. Entonces, en ese sentido, creo que el concepto de punto de llegada debería ser cargado para que sea cubierto directamente por el usuario aduanero, tal y como viene sucediendo hoy en día. No creo que deba ser un tema que en el futuro se tenga que cargar a la guía aérea. Tiene mucha lógica la opinión que me están dando y concuerdo perfectamente con eso. En ninguna parte del mundo funciona de ese modo. Son dos cosas diferentes, más aún cuando el contrato de transporte aéreo viene siendo ventilado por el convenio de Montreal y también de Varsovia, y en ese sentido tiene sus propias y particulares reglas. Hay algo interesante también, Elías, que me indicaban, y quiero leer porque me parece muy bonita la redacción también, ¿no? El proceso del despacho anticipado obliga al importador y agente de aduana a realizar la numeración de la mercancía antes del arribo de la línea aérea o medio de transporte. Ok. La numeración de la mercancía, en realidad la numeración de la declaración de aduana, ¿no es cierto? Asimismo, la administración aduanera induce al importador para que pueda retirar su mercancía directamente a sus instalaciones y no será necesario el uso del almacén, más aún si se conoce que el canal es verde. Estos grandes almacenes que están al lado de los puertos solo tendrían que minimizar sus costos por el uso de algunas herramientas para la desestiva, tarja y estiva a la unidad del importador. Pregunta: ¿los puntos de llegada serán también los almacenes de las empresas importadoras? ¿Está regulada los registros de las direcciones ante la administración aduanera? ¿Bajo qué norma? Esta pregunta yo la respondería desde dos contextos, el marítimo y el aéreo. Definitivamente el concepto de punto de llegada, como lo hemos mencionado en la diapositiva, son áreas consideradas zona primaria en las que se realicen operaciones vinculadas al ingreso de mercancías al país, ¿no? Entonces, si el importador está presentando una solicitud para que haya una autorización especial de zona primaria y su local de importador sea considerado como zona primaria con una autorización especial, definitivamente una primera interpretación podría ser es punto de llegada. Sin embargo, una interpretación muy estrecha diría, no se está realizando una operación vinculada estrictamente al ingreso, no hay una desestiva ahí en ese sentido. En el tema marítimo se está utilizando el terminal portuario, se está utilizando el depósito temporal en este caso. Y si fuese así, estamos hablando de que ese es el punto de llegada. En el tema marítimo, lo que podría suceder es que estás ejecutando un despacho anticipado, ¿no? Efectivamente, en la modalidad 3, en la modalidad 3 sería punto de llegada, en la modalidad 4 sería zona primaria, entonces sería despacho zona primaria, pero no punto de llegada. En el tema marítimo estaríamos hablando de que no estás utilizando el punto de llegada, entonces la respuesta a la pregunta que me formulan sería en el tema marítimo, como te respondo, los almacenes de las empresas importadoras no serían considerados estrictamente punto de llegada. Discutible, ¿eh? O sea, dejo abierta la discusión de todas maneras, pero considero que el punto de llegada es el terminal portuario directamente, ¿ok? En el tema aéreo sí es diferente, porque en el tema aéreo en realidad los puntos de llegada son los depósitos temporales aéreos, porque así la norma lo especifica, y está aquí, ustedes lo pueden ver. En el caso de transporte aéreo, los terminales de carga del transportista podrán ser punto de llegada siempre que sean depósitos temporales. Entonces, es diferente. El punto de llegada en el tema aéreo sí es un depósito temporal directamente, en el tema marítimo no lo es. Sin embargo, también en el sistema anticipado de despacho aduanero te permite numerar en la modalidad 1.0, despacho anticipado, 3 punto de llegada y 4 zona primaria. En el procedimiento de importación para el consumo que se viene, se mantiene la misma lógica. Despacho anticipado 10, 3 punto de llegada y 4 zona primaria. ¿Okay? Esa es la respuesta, Elías. Y creo que hay otra más.
sobre el tema de los almacenes aduaneros, ¿verdad? Aquí está. ¿Cuál es su opinión sobre los bloqueos para el retiro de carga por parte de los almacenes por instrucción de los agentes de cargo transportistas? Muchas veces un almacén se encuentra entre la espada y la pared cuando un importador con supuesta deuda quiere retirar su carga con levante, pero por ejemplo, el agente marítimo bloquea e impide que el almacén entregue la carga al dueño y que si lo hace, el almacén se expone a represalias comerciales, no direccionar carga por el local del almacén. Una excelente pregunta también. ¿Por qué? Porque esto es un tema muy real. Honestamente, es muy real. Y sí, lo que puedo decir es que aquí tendríamos que aplicar el tema del derecho de retención que está regulado en el Código Civil, porque una mercancía que ya tiene levante autorizado ya no es prenda aduanera. Hasta antes que no tenga, si no tiene levante, es prenda aduanera, pero cuando ya tiene levante, esa mercancía es de propiedad del importador. Por lo tanto, tiene que llevársela. Y si es que no se le entregan, hay susceptibilidad de una apropiación ilícita. En este caso, el derecho de retención por parte del almacén aduanero única y exclusivamente opera si es que hubiera una deuda, un crédito directamente vinculado con ese bien, pero eso no es verdad. Y que exista una conexidad entre efectivamente el bien jurídico protegido y la deuda. En este caso no existe, en este caso no es así porque el almacén aduanero ya recibió su pago por los servicios de almacenaje. Pero eso es estrictamente desde el fuero legal. Y en el tema comercial, es verdad, tienes toda la razón. Muchas veces los bloqueos se deben más que todo a las interrelaciones comerciales, pero esas interrelaciones comerciales no pueden ir por encima de un tema legal. Legalmente no se puede bloquear, legalmente no hay un derecho a retención y es pasible de una apropiación, como ya lo he mencionado. Sin embargo, en el tema comercial, esa es harina de otro costal, porque definitivamente ahí sí hay mucho pan por rebanar. Gracias por sus preguntas. Gracias, Irma. A continuación pasamos a Joseph Andrade para la respuesta a las preguntas que le formularon. Gracias, Elías. Bueno, yo no tengo tantas preguntas como Irma, pero les comento un poco acerca de la pregunta que nos hicieron, ¿no? Es por un tema de coyuntura. Como tema relacionado a la coyuntura, ¿cuál sería el impacto con relación a la denuncia de la Convención Internacional para la Unificación de ciertas reglas en materia del conocimiento de embarque, es decir, la Convención de La Haya? Pareciera que un efecto del 1492 es justamente la denuncia de la Convención de La Haya. Y digo pareciera porque no estoy yo 100% seguro de que esto sea así, ¿ya? Debemos tener claro que para efectos del transporte marítimo internacional, la Convención de La Haya no es la única norma que regula los supuestos de responsabilidad, daños, faltantes de la carga, obligaciones del armador, del cargador o del embarcador. Sí, tenemos las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam. Claro, Perú no es parte de ninguna de estas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que nosotros denunciamos el único cuerpo legal que tenemos para definir esos temas? Es que inmediatamente incrementamos los costos de transacción. ¿Y por qué incrementamos los costos de transacción? Porque todas estas normas o todas estos apartados que han sido regulados por la Convención de La Haya, o van a tener que ser parte de acuerdo entre la naviera y el embarcador o el cargador, o con la diferencia negocial que existe entre la naviera y el usuario del servicio, o lo que va a hacer es incrementar flete o incrementar el seguro de las mercancías, al no estar muy clara no estar claro cuáles son los supuestos en los que se va a asignar responsabilidad a quién y hasta qué punto, ¿no? Ese es el efecto. Ahora, debemos tener claro que la denuncia de la Convención de La Haya no surte efectos sino hasta un año después de que es notificado el gobierno belga. Entonces, por lo menos tenemos un año en el que todavía vamos a tener un cuerpo normativo al que nos vamos a poder regir. Y bueno,
Veremos en este año si es que hacemos algún procedimiento rápido para poder unirnos a las otras reglas que ya les comenté. Es el comentario que tenía. Elías. De acuerdo, gracias, Joseph. Ahora damos pase a Julio. Julio, para Sí. que pueda responder las preguntas que le formularon. Gracias. A ver, hay un par de preguntas. Dice, los plazos de regímenes aduaneros, ejemplo para embarque, se encuentran suspendidos por el solo mandato de la norma. Es necesario que el administrado igualmente lo solicite y la administración se pronuncie sobre ello. Tener en cuenta que varias exportaciones se encuentran vencidas para embarcar y aduana viene señalando que el plazo se encuentra suspendido de oficio. Bueno, a ver. Yo, como les comentaba, yo partía que la suspensión es un derecho, ¿no? Pero como derecho no puede generar perjuicios ni inconvenientes, ¿no? Porque trastoca toda la finalidad. Y teniendo en cuenta que el embarque para exportación tiene que ver con la logística de exportación y con el transporte, esto nunca se paró, ¿no? No estaba garantizado por el 044. Entonces, en realidad, yo no vería con qué justificación me pueden decir que no puedo embarcar porque está suspendido el plazo. No encuentro una lógica en eso, ¿no? O sea, si a mí se me pasa el plazo por el embarque, pues que sean por problemas comerciales, que no pude embarcar, algún problema, pero no porque la aduana me diga que está suspendido el plazo, porque en realidad el embarque en sí tiene que ver con la garantía de fluidez de la cadena logística internacional, y eso está garantizado desde el día 1, ¿no? Pues tiene que ver con el transporte. Los demás regímenes aduaneros, yo creo que es una suspensión genérica que se ha hecho. La norma señala que están suspendidos los plazos de inicio y tramitación de procedimientos administrativos y de cualquier índole, incluso regulados por leyes y disposiciones especiales. Entonces, más allá de los comunicados que la aduana pueda emitir, y más allá de que expresamente en esos comunicados no establezca puntualmente alguna suspensión de un procedimiento, trámite o régimen aduanero, en este caso que se pregunta que tengamos en particular, el comunicado no puede desdecir lo que la ley señala, ¿no? Por más que el comunicado no lo diga expresamente, pues si la ley lo suspende, está suspendido. Está suspendido como derecho, como decía yo, porque en la medida que yo tenga la posibilidad de cumplir con el plazo al interior de un régimen aduanero, pues lo cumpliré, y no tengo ningún problema con ello, ¿no? Es lo que me parece que debería entenderse. Y finalmente, ya para terminar, Elías, si me permites, hay una pregunta que me parece simpática, porque tiene que ver con lo importante, más allá de lo urgente, ¿no? Y hace tiempo que no me preguntaban esto. Dice, ¿este decreto 1492 podría ser el inicio de ese deseo de que SUNAT deje el MEF y pase a MINCETUR? Esta discusión, yo me acuerdo, lo veníamos viviendo desde que el señor Rafael Rey era presidente de la producción, porque quería llevarse a Produce el tema, ¿no? De la aduana. Lo cierto es que a nivel mundial, no necesariamente la aduana está adscrita a economía o a finanzas o a la entidad que ve rentas públicas. Hay países donde está esto establecido en lo que es seguridad nacional, como en Estados Unidos, por ejemplo, y así, país por país, uno puede ir viendo, y probablemente lleguemos a la conclusión de que en muchos países la autoridad aduanera y la autoridad tributaria están separadas, ¿no? Y lo que sucede es que estamos incorporando a la aduana a una entidad que tiene por finalidad recaudar. Y la recaudación es lo menos importante en aduanas. Lo importante es el control, ¿no? El nuevo rol de facilitación que se le ha dado, pero no recaudar impuestos. Es más, cada vez se recauda menos en materia aduanera, ¿no? Entonces estamos
manteniendo que una entidad esté adscrita en función o en relación a una función que es la menos importante, ¿no? Y lo recaudatorio no debe primar en la materia aduanera, y eso a veces puede confundir, digamos, las competencias, los roles, la importancia, etc., ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que sí podría plantearse, quizás a través, como se menciona en la pregunta del 1492, que le da al MINCETUR un papel preponderante, importante, ¿no?, en todos los temas de transparencia, eficiencia de la cadena logística, etc., porque eso es lo importante no son los tributos, y sí creo que podría ser el pretexto para poner este tema importante, trascendiendo las cosas de urgencia del día a día, nuevamente a debate, y tranquilamente creo que podríamos jalarlo a lo académico para empezar a discutirlo, y quizás desde lo académico sacar algún proyecto que pueda canalizarse de las autoridades, ¿no?, como hace años se hizo. Me parece totalmente oportuno, ¿no? Gracias. Gracias, Julio. Bueno, esto ha sido el webinar de COVID-19 y comercio exterior, problemática y reformas pendientes. Como hemos visto a través de estos 2 días y de todos los temas que se han dado, es bastante extensa los temas que hay que tratar sobre comercio exterior. Las normas que han salido de rango inferiores como decretos supremos y después ya de rango legales como decretos de urgencia, e incluso este decreto legislativo 1492 de rango legal, han ido tratando de salvaguardar que finalmente la operación aduanera, la operación de comercio exterior siga funcionando. De hecho, es la única que siguió funcionando desde que inició la cuarentena el 16 de marzo y hasta el momento de hoy el Estado ha tratado de que esta sea, que no pare, que el ejercicio de las operaciones aduaneras de comercio exterior, de insumos, de bienes esenciales, entre otros, siga. Entonces, gracias a todos los asistentes por haber estado presentes en estos 2 días. Las presentaciones serán compartidas con todos ustedes, con todos los que se inscribieron, y agradecemos a los 4 ponentes del día de hoy, a Julio Guadalupe, a Erika Caballero, a Irma Busto y a Joseph Andrade. Muchas gracias.